Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos con Banca Marc, que hay que asegurar el dinero. Momento, como cada semana, de acercarnos a sus expertos, a los expertos de Banca Marc, el banco más solvente de España, esto no lo olviden. Y sus expertos nos van a dar las claves del panorama económico y cuáles son las mejores alternativas para que ahorremos, para que saquemos algo de dinero. Bueno, vamos a saludar a Pedro Sastre, él es gerente de estrategia de mercados de Banca Marc. Pedro, muy buenas, y déjame que te lo pregunte o que te lo exponga. La semana que viene los bancos centrales vuelven a reunirse, atención porque es un momento donde crecen las dudas en torno a la evolución de la economía, tipos y demás. ¿Qué podemos esperar de ambas reuniones? ¿Se puede vislumbrar ya una bajada del coste del dinero o nos toca esperar, Pedro? ¿Qué tal, Carlos? Pues encantado de saludarte. Efectivamente, es una cuestión importante e interesante, ya que los bancos centrales pues, son claramente los garantes de la estabilidad monetaria y ahora mismo pues, se encuentran en intentar dar con ese punto de equilibrio en el que puedan controlar los precios sin hacer descarrilar al crecimiento económico. De cara a la semana que viene y en lo que respecta a Estados Unidos, no esperamos una subida en los tipos oficiales. Hay que tener en cuenta que la subida pues ha sido bastante abrupta. En los últimos 18 meses, pues hasta 500 puntos básicos en el precio del dinero, se sitúa ahora en el 5,25% y pensamos que la institución presidida por Jerome Powell pues va a estar más pendiente de dato a dato de lo que vaya saliendo a nivel macroeconómico y sobre todo muy atento a los datos de inflación para pues dar una pista a los mercados y que podamos adivinar si pues en la reunión pasada ha sido el fin de este ciclo alcista de tipos o si por el contrario nos queda todavía pues alguna subida de tipos adicional. En el caso del Banco Central Europeo sí hay unas pistas más claras que fueron ofrecidas por Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, con ocasión la semana pasada de una reunión con los miembros del Parlamento Europeo. Va a haber subida de tipos. Nosotros estimamos que al margen de la que veremos la semana que viene, que estará en torno a 25 puntos básicos, podrá haber otra más, con lo que pues, el tipo de depósito se situará a final de año en el 3,75%. Y ahí, bueno, pues de nuevo también tendremos al Banco Central Europeo sopesando si este incremento tan en vertical de los tipos de interés, qué efecto va a poder tener en la economía y sobre todo en los precios. Bueno, con esta premisa no esperamos que antes de fin de año ni la FED ni el Banco Central Europeo pueda recortar los tipos de interés. Si esto se produjera, pensamos que sería un poco causado por una pues, caída pues, de forma más abrupta de la economía, algo que de momento pues, no lo vemos y no es desde luego nuestro escenario central. Pedro, tras un inicio de año muy favorable para las bolsas europeas, los principales índices de Wall Street recortan ventaja, incluso el Nasdaq ya está superando a la renta variable del viejo continente. ¿Qué área geográfica es vuestra favorita para el resto del año, para que lo sepamos? Sí, nosotros llevamos ya cierto tiempo favoreciendo la inversión en renta variable americana frente a la europea. Hemos constatado que desde el punto de vista económico y pese a que los mercados esperaban pues, una cierta debilitamiento de la coyuntura estadounidense, no ha llegado todavía la recesión y pues estamos viendo en concreto pues, buenos datos del mercado laboral con unas cifras de creación de empleo bastante sólidas que han tenido una repercusión positiva en el empleo. Por otro lado, y a nivel de resultados, pues los integrantes del índice bursátil Standard & Poor's 500, es verdad que a nivel de resultados han ido un poco a peor, pero sin embargo, pues todavía lo han hecho quizás por encima de lo previsto. Y el efecto de la subida de precios pues no ha tenido el efecto negativo tan esperado en los márgenes. Con todo esto, pues lo que podemos decir es que a nivel global, en el caso de que pudiera llegar esta recesión macroeconómica o bien microeconómica a nivel de beneficios, que es algo pues ahora cada vez más probable, en el pasado se han probado que las bolsas de Estados Unidos siempre lo han hecho mejor que las bolsas europeas. Y esto pues tiene en parte una explicación que es el componente de los índices, en concreto los índices europeos, que tienen un componente más cíclico, es decir, va más con lo que puede hacer la economía. Pueden ser pues, sectores como los bancos o como el sector energético, como la propia industria, y este porcentaje es menor en el caso de la economía estadounidense, en el caso de los índices bursátiles del país. Al margen de esto,
lo que estamos viendo es pues, una mayor calidad detectada en las empresas estadounidenses, por ejemplo, ratios de rentabilidad pues sobre el capital invertido, y también un mejor posicionamiento de partida por la parte del endeudamiento. Empresas estadounidenses menos endeudadas que las europeas. Por todo esto, y teniendo un poco presente que el ciclo económico va avanzando y va a menos, una posición un poco más cauta y más defensiva sería el primar la renta variable estadounidense frente a la europea. Pues ya, lo último, Pedro, a nivel sectorial y con el contexto actual de tipos de interés que tenemos, ¿qué podemos esperar del sector tecnológico? Bueno, pues con el sector tecnológico somos positivos pero selectivos. Hacemos constar que a lo largo del 2023 ha habido una franca recuperación bursátil de buena parte de la tecnología, sobre todo aquellos subsectores que habían estado antes más castigados. Pues podemos hablar, por ejemplo, del sector de semiconductores, que está presente pues, en bienes como puede ser un teléfono móvil o un portátil. Y aparte de esto, tenemos también que decir que para el año 2023 pensamos que el escenario de tipos actual es más benigno para la tecnología, puesto que ya vislumbramos el fin del ciclo de subida de tipos. Esto en el pasado siempre se ha mostrado favorable para las cotizaciones del sector. Dicho esto, sí somos selectivos, puesto que teniendo en cuenta que el ciclo económico pues, cada vez se acerca más a su fin, estaremos menos expuestos en la parte más cíclica de la tecnología y primaríamos, sin embargo, pues, la parte más de lógica, o la llamada software en inglés, que pensamos que está a unos niveles de valoración más atractivos y que, por lo tanto, pues, es el sector o la parte a primar dentro del sector tecnológico. Por último, nos gustaría también hacer una mención a las grandes compañías tecnológicas del sector, con las que también pensamos que hay que ser bastante selectivos. Por un lado, hay que tener en cuenta que nos encontramos en un entorno regulatorio más hostil que en el pasado. Por otro lado, también pues ahora tienen algo más complicado el crecer, puesto que nos enfrentamos a un incremento en el coste de financiación que hace más difícil el poder realizar compras, porque son más caras. Y por último, también pues estas compañías se enfrentan a un entorno regulatorio más complejo y que por lo tanto pues hace que nuestra visión pues sea un poco más selectiva también aquí. Pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Bancamar, y vámonos con Bea y Luis Fer a hablar de la economía que nos dejan Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.